Nunca pensé que esa película me afectaría tanto. De hecho, ni siquiera estaba en mi lista para ver en el cine. No sabía nada de ella, no me llamaba la atención y simplemente no estaba considerada como una opción viable. Pero le agradezco a mi hermana y a un amigo que me insistieron en verla en el cine para apreciar mejor su diseño sonoro, y vaya que valió la pena el esfuerzo. Es envolvente, angustiante y satisfactorio al mismo tiempo. La historia me estresó como hace mucho que no me pasaba, muy original, presentando un futuro un tanto apocalíptico pero no muy lejano a lo que podría suceder en la realidad. Esto aumenta la tensión que puede generar en quienes la vemos, obviamente. Kirsten Dunst tiene una actuación completamente adulta e inspiradora. Kyle Spinney y Warner Moura tienen una actuación impresionante, y aunque sale poco en pantalla, el trabajo de Jesse Plemons es atrapante. Soy muy fan de él. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano, en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: Estados Unidos está sumergido en una guerra civil, los insurrectos están por tomar el poder del país derrocando al gobierno actual, y todo el mundo sabe que en cuanto lleguen a la Casa Blanca asesinarán al presidente. Lee Smith, una experimentada fotógrafa de guerra, junto con un grupo de colegas, se proponen llegar a la sede de la presidencia antes para alcanzar a entrevistar y fotografiar con vida al presidente. Pero para lograrlo deben cruzar media nación y sobrevivir a los múltiples conflictos a los que se expondrán en el camino. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1. No es una historia hasta que se publica. Lee, Joel y Sammy son 3 de nuestros protagonistas. Los 3 son reporteros de guerra. Están en un hotel en medio de los disturbios. Lee y Joel planean ir hasta Washington para conseguir esa entrevista con el presidente de los Estados Unidos antes de que lo mate el ejército rebelde. No creen que pase más de un mes antes de que esto suceda. Sammy, mayor que ellos y apelando a su experiencia, trata de disuadirlos de su objetivo. El camino desde su ubicación hasta la Casa Blanca es demasiado peligroso para los reporteros. DC está cayendo y el presidente estará muerto dentro de un mes, dice Joel. Sammy le responde: no es una historia hasta que se publica. Por lo que entendí, Sammy dice esto refiriéndose al peligro que implica el plan de sus amigos. Él piensa que de nada sirve hacer un viaje así y conseguir el material que buscan si no sobreviven para publicarlo. Este momento de la película me llamó la atención porque me parece que plantea una situación muy interesante. Por un lado, tenemos a Sammy, que representa la voz de la prudencia. Para él, la misión que se han planteado sus amigos es demasiado riesgosa. Piensa que no vale la pena intentarlo por más que el resultado pueda ser muy bueno. Está convencido de que existen pocas probabilidades de conseguirlo. En cambio, Joel y Lee están seguros de querer intentarlo. Para ellos no hay otra opción. Están seguros de que nadie más lo intentará precisamente por la dificultad que implica. Pero lo que más me gustó de todo esto es que la motivación de estos 2 reporteros no parece ser el hecho de conseguir una nota que nadie más tendrá, sino que les preocupa y los motiva el hecho de que no se cuente la historia que está por suceder. Me dio la impresión de que su celo profesional pesaba más que su reputación o las ganas de vivir una aventura única. En la película, los periodistas saben que contar la historia es más importante que su propio miedo. Algo similar sentí yo cuando entendí que mi llamado a la evangelización no era solo un deseo personal, sino una responsabilidad. Me tomó tiempo aceptar que compartir mis historias podía implicar exponerme, pero entendí que no hacerlo también tenía un costo. Al igual que a Sammy en la película, me aterraba el solo pensar en lo que implicaba comenzar a recorrer ese camino. Era demasiado peligroso para mi estabilidad. Como baterista tenía dominado el asunto. Era bueno, sabía lo que debía hacer y tenía claro lo que se esperaba de mí. Pero cuando decidí ser compositor ya era otra cosa. La primera experiencia realmente impactante con la que me enfrenté fue el darme cuenta de que al compartir mis letras con alguien más, estaba exponiendo una parte muy personal de mi vida. Les mostraba cómo me sentía y cómo pensaba sobre temas de los que regularmente no hablaba con casi nadie. En un momento mi instinto me hizo repensar mi plan. Preguntarme cosas como: ¿no es demasiado ambicioso? ¿No estoy pisando un terreno que no me corresponde? ¿No es más conveniente
conveniente buscar avanzar en mi carrera como baterista y ya, pero no me atrevía a dejar a un lado mi plan, porque lo que me motivaba no eran cosas como conseguir mayor protagonismo en el escenario, estando al frente y no detrás de la batería. Lo que me motivaba era poder contar las experiencias que nadie más iba a contar. Sí, parecía que el riesgo era enorme, me iba a mostrar vulnerable ante todas las personas que llegaran a escuchar mis canciones. Me iba a arriesgar a que me juzgaran como compositor, como cantante y como jaranero, que era el instrumento que ahora tocaba. Me iba a arriesgar a que eso que buscaba contar no le gustara a la gente, o peor aún, no le interesara ni siquiera escucharlo. Pero como dijo Sammy en la película, no es una historia hasta que se publica. Y aún con todos esos riesgos por delante, yo no tenía la menor duda de que Dios me estaba pidiendo que publicara, que comunicara mi propia historia. Después de comenzar a hacerlo, no pasó mucho tiempo antes de que supiera de personas que conectaban con mis letras. Incluso mis propios compañeros de grupo adoptaban una u otra canción como parte de su propia historia. Así es que si alguna vez has sentido la necesidad de expresar algo, tal vez valga la pena considerar qué te detiene. A veces el miedo al juicio o a la indiferencia pesa más que el deseo de compartir. Pero ¿y si hay alguien que necesita escuchar lo que tú tienes que decir? A través de canciones, de poemas, de notas periodísticas, de dibujos, de baile, de abrazos, de un libro, de videos, de podcast, no importa cómo lo digas. Si tu corazón necesita decirlo, dilo. Momento número 2. Tratamos de no involucrarnos. A nuestros 3 reporteros se les ha sumado Jessie, una joven fotógrafa que aspira a llegar a ser como su heroína Lee Smith, nuestra protagonista. Después de algunas experiencias bastante tensas en el camino, los 4 reporteros paran en un pequeño pueblo en medio de su ruta. Al entrar a sienten como si hubieran viajado en el tiempo. Las calles están limpias, los edificios completos, la gente camina tranquilamente. No se ven llamas, marcas de disparos ni soldados por ningún lado. Algo confundidos entran a una tienda de ropa. Quizá buscan sentir un poco de normalidad después de tanto tiempo. Hola, bienvenidos, los recibe la encargada. Siéntanse libres de mirar. Jessie, Lee y Joel entran lentamente y desde la puerta echan un vistazo a la tienda. Todavía no pueden creer lo que están viendo. Joel es el que no puede seguir conteniendo su intriga. Se acerca al mostrador y le pregunta a la vendedora. Por pura curiosidad, ¿están conscientes de que se desató una gran guerra civil muy devastadora en todo el país? Bueno, sí, le responde ella, pero tratamos de no involucrarnos. Joel, aún más incrédulo, después de la respuesta, voltea con Lee, quien le responde asistiendo con la cabeza y una pequeña sonrisa llena de ironía. ¿No involucrarse?, le pregunta él. Sí, por lo que hemos visto en las noticias, parece que es lo mejor, le responde ella nuevamente. Al ver esta escena, inmediatamente pensé utilizarla para escribir una reflexión sobre cómo, hablando de forma generalizada, solemos mantenernos al margen de problemas sociales como la pobreza, el maltrato infantil y muchos otros igual de graves. Pero cuando me puse a escribir, me pareció mejor idea abordar el tema de la indiferencia relacionado con algo más personal y no tanto social. A final de cuentas, esta temática influye directamente en nuestra manera de reaccionar ante los problemas sociales. Ciertamente es más cómodo no adentrarnos en nuestro corazón, no escuchar las preguntas que nos brotan de lo hondo de nuestro ser ni las llamadas que hay en la vida. Estas son palabras del sacerdote José Antonio Pagola, escritas en su libro Creer, ¿para qué? Entre varios temas, el libro aborda la dificultad que puede representar el autoconocimiento para algunas personas. Da a entender que para la mayoría es mucho más atractivo simplemente no adentrarse a uno mismo, porque ahí dentro será inevitable encontrarse con preguntas trascendentes. Para el autor, son esas preguntas las que nos ayudan a encontrar el sentido de nuestra vida. Y como él mismo dice en otra parte, el que renuncia a buscar un sentido a la vida está diciendo literalmente que quiere vivir una vida insensata. En la película, las personas de ese pueblo decidieron no involucrarse en todo el tema de la guerra civil. Se convencieron de que al no participar y no estar al tanto de lo que sucede, se salvan de que todo eso les afecte. Decisión que para los reporteros es completamente insensata. Es decir,
sin sentido. La guerra era una realidad innegable, con repercusiones en todo el país. Decidir ignorarla podría dar la ilusión de tranquilidad, aunque en el fondo esa decisión no los libraba de sus consecuencias. La política con la que se regía su país estaba cambiando inevitablemente, y muy probablemente el conflicto armado llegaría tarde o temprano a sus hogares, y el sufrimiento de la gente a su alrededor no podía pasar desapercibido ante sus ojos. A veces nosotros evitamos hacernos preguntas profundas porque pueden generar incomodidad, pero ¿será posible que enfrentarlas nos lleve a una vida con mayor sentido? Cada uno encontrará su propio camino, pero vale la pena preguntarse si esa tranquilidad es auténtica o solo aparente. Después de todo, esas preguntas están ahí dentro de nosotros por una razón, y es necesidad de cada uno atenderlas. Eso es lo que nos ayudará a darle un sentido trascendente a nuestra vida. En el libro, el Padre Pagola se dirige principalmente a las personas que nunca han creído en Dios, o que han dejado de creer, o que simplemente se han alejado de Él. A ellos les dice: si te has alejado de Dios, puede ser porque antes te has alejado de ti mismo. Me explico. Si tú no te pones nunca en contacto profundo contigo mismo, si no bajas nunca al fondo de tu ser, si no te paras a escuchar las preguntas que hay dentro de ti, ¿cómo te vas a encontrar con Dios? Puede que tú seas alguien que esté en esa situación, o quizá tú sí crees y hasta tienes una relación cercana con Dios. Aún así, muchos creyentes logramos llevar una vida de fe sin profundizar en nosotros mismos. Solemos dedicar nuestro tiempo y energía a servir en la iglesia, en la comunidad, en los retiros, pero rara vez nos damos tiempo de conocernos a nosotros mismos. Y también a nosotros nos habla el Padre Pagola. Hay algo que no siempre confesamos, pero que sentimos casi todos. Nos da miedo entrar en ese mundo interior. No nos atrevemos a hacernos las preguntas más básicas de la vida porque fácilmente despiertan en nosotros sensaciones de inseguridad, soledad y pequeñez. Dentro de ti hay un mundo inexplorado que en estos momentos tal vez no lo conoces. Para empezar a entrar en él, te tienes que hacer la pregunta más sencilla y elemental de todas: ¿quién soy yo? Quise hablar de eso porque a final de cuentas, si nos mantenemos indiferentes ante la necesidad de conocernos y cuidar de nosotros mismos, nos será muchísimo más difícil estar dispuestos a involucrarnos en las necesidades que existen a nuestro alrededor. Y creo yo que eso es importante porque, como dice el hermano Alois de TC, la compasión, que es algo más que un sentimiento, mueve a uno a preguntarse: ¿qué gesto, por mínimo y sencillo que sea, puedo realizar ahora mismo, sin dilación, para ayudar a quien tal vez muy cerca de mí lo necesita? Sin adentrarnos en nosotros mismos, no podremos enfrentarnos a las preguntas que le dan sentido a nuestra vida. Si nuestra vida no tiene un sentido, es muy difícil llegar a sentir compasión. Y sin compasión, el mundo se vuelve un lugar frío, indiferente y doloroso. Y momento número 3, llegamos demasiado tarde. A estas alturas de la película, nuestro equipo de reporteros ya experimentó encuentros sumamente tensos, fue testigo de torturas, amenazas y ejecuciones tanto de desconocidos como de colegas. Están agotados física y emocionalmente, han llegado a ese punto de desgaste en el que podrían perder de vista el sentido de lo que están haciendo. Y es ahí cuando llega a sus oídos la peor noticia que podrían recibir en un momento así. El ejército del presidente se ha rendido. Es cuestión de horas para que los rebeldes entren a la Casa Blanca y maten al presidente. Parece que no lograrán llegar a tiempo y todo lo que han pasado podría haber sido en vano. Ahora, tratando de no caer en ningún spoiler, me limitaré a decir que a final de cuentas, de manera un poco distinta a como lo habían pensado y pasando de nuevo por grandes dificultades, nuestros protagonistas consiguen contar una buena historia. Elegí este momento de la película porque pienso que muchos de nosotros podemos ser víctimas de esa idea de llegué demasiado tarde para eso que aún tenemos inquietud de hacer. Hace poco me enfrenté a ese sentimiento nuevamente. Entre mis 14 y mis 22 años me dediqué a hacer campamentos juveniles en distintas comunidades. Era algo que realmente amaba hacer y sin embargo nunca se me ocurrió hacerlo de manera profesional. Después de varios años sin participar en ningún campamento, hace un par de meses un amigo me invitó a apoyar a su equipo.
Me la pasé muy bien, recordé muchas cosas, me di cuenta de que el cuerpo ya no reacciona igual ante el reto físico que implica un campamento y también reviví lo bonito que es quedarse junto a una fogata, platicando hasta largas horas de la noche. Mi amigo me contó cómo su proyecto ha crecido desde la disolución de nuestra comunidad en el 2007. Hoy en día organiza más de 30 campamentos al año con colegios y empresas y le va muy bien. Estando ahí, me enfrenté a una pregunta que nunca me había hecho. ¿Por qué yo nunca intenté hacer esto profesionalmente? Después me pregunté, ¿valdrá la pena intentarlo ahorita? Ese mismo fin de semana pasé por varios ratos de mucha introspección, analizando varias de mis decisiones del pasado. Pasé por estar enojado, frustrado, intrigado, comprendido, agradecido y emocionado. Y aunque al final me quedó claro que he tomado las decisiones correctas para mi vida, sí fue bastante incómodo haber pasado, aunque fuera rápidamente, por esa sensación de no tendría sentido intentarlo ahorita, llegué demasiado tarde. Es algo con lo que lucho constantemente. Me pasa cuando veo amigos de mi edad con casa propia, con hijos o con un negocio establecido. También me ha ocurrido en otras situaciones, mientras que me veo a mí mismo sin muchas de esas cosas, pues es inevitable pasar por ese momento de comparación. Sin embargo, he aprendido a frenar ese instinto comparativo poniendo ante mí algunos recursos. Primero, recuerdo todo lo que sí he hecho y logrado. Los viajes que cambiaron mi vida, las canciones que he escrito y todas las personas que han conectado con ellas, todos los proyectos en los que he participado, las experiencias que he tenido con mi esposa y con mi familia. Luego pienso en lo que estoy haciendo ahorita, los proyectos que siguen creciendo, los comentarios que llegan constantemente agradeciéndonos por lo que hacemos, tanto en los podcasts como en la formación de músicos, incluso aquí en las reflexiones a partir de películas. También hemos crecido muchísimo con el emprendimiento que tengo junto a mi esposa y en muchos planes personales. Por último, recuerdo el verso de una de mis canciones. Un viejo sabio un día me comentó que Dios nos quiere felices y el secreto está en ir de comienzo en comienzo. Ese viejo sabio fue el hermano Roger, fundador de la comunidad de TC. Tristemente nunca pude hablar con él directamente, pero sus escritos han sido parte fundamental en el desarrollo de mi vida espiritual. Y él hablaba mucho de los comienzos constantes y de cómo, a través de ellos, Dios nos invita a encontrar el camino hacia la paz interior. Si bien no se trata de nunca concretar nada y vivir comenzando cosas, sí he encontrado tranquilidad en comprender que comenzar de nuevo no es algo malo. Como diría el padre Pagola, nunca es tarde para cambiar porque nunca es tarde para ser feliz. Todo cambio significa un nuevo comienzo. Tal vez no exista un momento ideal para comenzar algo nuevo. Quizás la felicidad no dependa tanto de cuándo empezamos, sino de la disposición que tengamos para dar ese primer paso, sin importar el tiempo que haya pasado. Así es que si hay un anhelo en tu corazón al que no has atendido por pensar que ya es demasiado tarde, tal vez valga la pena reflexionar sobre ello. En mi experiencia, el acompañamiento espiritual y la oración me han ayudado en estos momentos. Quizá podrían ser herramientas útiles para ti también. Puede que ese anhelo sea el primer paso para el gran cambio que necesitas en tu vida. Y si la duda es muy fuerte, recuerda estas dos frases del hermano Roger de TC. Al pasar de los días, presentirás lo profundo, lo inmenso de un amor que sobrepasa todo conocimiento. Ahí encontrarás hasta el final de tu vida razón para maravillarte y la audacia para recomenzar una y otra vez. A lo largo de toda la existencia, el Espíritu Santo nos concederá reemprender la ruta e ir de comienzo en comienzo hacia un porvenir de paz. Y bueno, ya como conclusiones, me pareció muy buena película, estresante, emotiva, emocionante, desgarradora, satisfactoria, con excelentes actuaciones, un diseño sonoro brutal y una fotografía brutal, con muchos detonantes para que te lleves grandes reflexiones personales. De verdad, me encantó. Y bueno, ya sabes, te invito a que la veas con tus amigos, compañeros de comunidad o con tu familia y al final compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. Primero, cuando sientes un fuerte impulso de compartir algo con el mundo, ya sea una idea, un proyecto, un mensaje o una historia, ¿qué miedos o inseguridades suelen frenarte? ¿Qué acción concreta podrías tomar esta semana para dar un primer paso, incluso si aún no te sientes completamente listo?
¿Qué preguntas profundas sobre tu vida o tu propósito has estado evitando? ¿Cómo podrías darte un espacio esta semana para detenerte, hacerte esas preguntas y comenzar a explorar sus respuestas? Y por último, ¿qué sueño, deseo o anhelo has estado posponiendo porque crees que ya es demasiado tarde? ¿Qué pequeño paso podrías dar hoy para acercarte a él, recordando que Dios nos invita a ir de comienzo en comienzo? Y si alguna de estas preguntas resuena en ti, no tienes que encontrar la respuesta solo o sola. Escríbeme y con gusto te acompaño en el proceso. A veces todo lo que necesitamos es alguien con quien hablar. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.